Bienvenidos a la noticia electoral en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Hoy nos acompaña en estudios Javier Vergaray. Él es candidato a diputado por Ancash, por la Alianza Unidad Nacional. Él va con el número 3. Señor Vergaray, ¿cómo está? Buen día. Un gusto de saludarte, agradeciéndote la invitación y para responder a los cuestionamientos que creas conveniente. Primero, ¿es primera vez que usted participa en una elección? Sí, justamente nuestro movimiento ha tenido la característica de juntar personalidades que sean gente nueva, gente que no esté viciado por el tema del sistema político que nos tiene un poquito confundidos, ¿no? ¿Y qué lo lleva a participar de unas elecciones sabiendo lo complicado que es entrar en política, sabiendo lo cuestionado que es el Congreso? Totalmente complicado, te comento. Cada vez que yo voy por las calles y les comento que mi intención de candidato, la gente siempre lo relaciona pues con este tipo de comportamiento costumbral que nos tienen nuestros políticos, ¿no? Creen que nosotros estamos postulando para robar o nos vamos a olvidar, pero definitivamente no podemos dejar de apostar por el desarrollo del país. Nosotros tenemos que protagonizar, particularmente yo soy un hombre de fe, soy un hombre de perseverancia, creo en la asistencia social y creo que mi país requiere de no solamente personas como yo, sino personas buenas que se tengan que sumar al quehacer político porque es necesario cambiarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo despercudirse de esta imagen que usted mismo señala que la ciudadanía se lo menciona, ¿no? Despercudirse de esa imagen del Congreso con denuncias, en sí de la política, ¿no? ¿Usted cree que estas elecciones van a marcar o deberían marcar un antes y un después respecto al comportamiento de los políticos? Toda elección históricamente ha tenido su característica. Hoy más que nunca creo que necesitamos un voto consensuado, un voto informado, un voto de conocimiento. Ya no podemos votar por resentimiento, por cólera. Sabemos que la ausencia del Estado nos resiente, nos preocupa y nos molesta, pero tenemos que necesariamente estudiar por quién vamos a votar. Particularmente en esas líneas vas a encontrar muchos puntos de coincidencia con nuestro líder, con nuestro candidato presidencial, el general Roberto Quiabra. Ahora, tenemos este gobierno, ya está terminando, con 4 presidentes. El anterior también tuvo por ahí la misma cantidad de mandatarios. Esta inestabilidad de la institución de la presidencia corre el riesgo de repetirse. Digamos, ¿cómo es que llegamos a una situación como la que estamos viviendo? Mira, no solamente este Congreso, el Congreso anterior ha postergado la reforma constitucional referente a la vacancia por incapacidad moral. No la tenemos bien conceptualizada. Ojo, la tenemos desde 1855, cuando el diputado José Gálvez propuso ya en nuestra Constitución estos conceptos, y hasta el día de hoy tenemos una fragilidad en el tema de las censuras, en el tema de las vacancias. Creo yo que podría ocurrir muchas cosas, pero acá lo más importante en este momento es vigilar que en las instituciones que tengan que ver con las elecciones se tengan que dar con la imparcialidad debida. Y creo que con un Congreso, con unos representantes con mayor, discúlpame la redundancia, con mayor representatividad, puedan tomar este concepto con mucho más seriedad, ¿no? Ahora, ¿cree que este tema de incapacidad moral es muy gaseosa o debería precisarse puntos por los que debería darse una vacancia presidencial? Definitivamente sí. Lo que pasa es que, como te vuelvo a repetir, la jurisprudencia, o sea, el concepto, la practicidad no está bien fundamentada. Pareciera de que nuestros representantes tuvieran miedo de tomar el tema, porque son temas muy fundamentales, hay que tener mucho conocimiento para poder establecer la reforma necesaria para que avale este tipo de actividad, este tipo de votaciones si se presentara el caso. Ahora, ¿por dónde van sus propuestas?
Bueno, nosotros estamos postulando por la región de Ancash. Sabemos que Ancash no es una región pobre, sino una región empobrecida por sus representantes. Estamos trabajando para consolidar el turismo, porque sabemos que el turismo es algo muy importante y que va a la vena de la población, porque es algo inmediato para la canasta familiar. Y sabemos que para implementar el turismo tenemos que manejar muchas cosas que van por ahí, como por ejemplo las infraestructuras, las carreteras, la agroindustria es algo muy importante. Tenemos Chenecas paralizado varias décadas y no es posible que tanto territorio en Casma que pueda ser productivo esté pues desperdiciado. También tenemos que tener mucho trabajo con la fiscalización y el control. Te comento, no es posible que todos los años tengamos que tener este nivel de problemática en los colegios. Tenemos un problema de previsión tremenda en el país y que tenemos que tenerle bastante cuidado para poder trabajar en eso. Tenemos que trabajar en forma coordinada. Mira lo que está pasando con este tema del fenómeno, con los desastres que está ocurriendo en este momento. Y eso es una falta de previsión. ¿A las lluvias se refiere? Sí, es una falta de previsión porque no hay una hoja de ruta regional donde los congresistas, donde los regionales, los provinciales, los distritales tengan un objetivo a dónde ir. Cada uno está tirando por su lado y verdaderamente no es posible que particularmente Ancash, que tiene 2.500 millones de soles prácticamente anuales en los últimos 10 años, solamente tenga la capacidad de gasto del 45%. Es una cosa increíble, ¿no? Que eso se tenga que devolver, ¿no? Ahora, ¿usted cree que esto demuestra que la regionalización planteada como está no ha servido o, digamos, debería haber un cambio ahí? ¿No se están haciendo las cosas del todo bien? Mira, la organización, los personajes, la administración que nosotros tengamos que plantear para mejorar no está en la estructura orgánica, está en el chip de las personas por no querer, por negarse a alimentar la corrupción. Porque si nosotros trabajáramos como nos lo plantea nuestro líder, con el compromiso, con la honorabilidad, con la honradez que deberíamos de tener que asumir las responsabilidades, yo creo que este país sería otra cosa. Imagínate todo esta ola económica que nosotros estamos viviendo, imagínate que lo tengamos que plasmar pues con representantes, con autoridades que puedan hacer que esta distribución de la riqueza llegue a todas partes del país y todos estén beneficiados. Seríamos un país del primer mundo. Uh-huh. Entonces tenemos que tener bastante conciencia y tener mucho análisis, particularmente en cómo elegir. Tenemos que saber cómo elegir, cómo conducir nuestro voto, porque eso es lo que realmente nos va a llevar a establecer un shock de valores. No podemos seguir con lo mismo, no podemos estar cada cierto tiempo, estar echándole la culpa a nuestros políticos, malos que son, claro, pero también no podemos olvidar que nosotros somos los que los elegimos. Exacto, sí. Entonces ese es el gran problema. El problema y la solución está en nuestras manos. Ahora, usted mencionaba el tema de Chinecas, ¿no? Y es un tema bastante sensible en Ancash. ¿Por qué cree que esta situación está como está? Es la falta de voluntad política. Lamentablemente los gobiernos, el gobierno de turno tiene sus propias prioridades y estas prioridades a veces obedecen a grupos de poder, obedecen a cuestiones personales, porque Chenecas no solamente va a plantear un desarrollo importante en la región, sino en el país. Y así como eso hay cuantos proyectos no hechos, porque simple y llanamente no tienen el beneficio de las personas que tengan que tomar las decisiones para poderlos proyectar. Ahora, ustedes están acompañando a Roberto Quiabra, ¿no? Un congresista, un ex militar de renombre. ¿Qué lo vincula a usted con Quiabra? Bueno, quien te habla ha tenido la formación 3 años en el Colegio Militar León Choprao y
soy soldado, sargento segundo, y tengo el compromiso y el deber de trabajar por mi patria, así como el general en su oportunidad ha podido hacerlo en las diferentes responsabilidades que se le ha delegado, porque él es un héroe del CENEPA, es un héroe vivo del CENEPA, es un estadista, es un congresista, es una persona que ha desarrollado varias responsabilidades en el Estado y tiene una hoja limpia, es un hombre correcto, es un hombre honrado. Entonces, desde esas perspectivas, yo veo mucha similitud con la forma de cómo yo también veo cómo podemos hacer para cambiar el país, ¿no? Claro, y una de las propuestas, uno de los pedidos que se hacen a los candidatos es el tema de la seguridad ciudadana. Sin duda, es una situación complicada, sensible, que ha relegado a otros temas, por ejemplo, el tema de la economía, el tema de la salud, de la educación, están debajo de estas respecto a prioridades de la ciudadanía, porque te golpea directamente. Totalmente. Y lo escuchaba en una entrevista y decía, si tú tienes que hablar de economía, llamas a un economo. Si hablas de seguridad, tienes que llamar a alguien que conozca de seguridad y él, digamos, se vende como esa persona que puede dar solución a la seguridad. De darse un eventual gobierno de Quiabra, ¿por dónde cree que va la propuesta de solución a esta problemática? Mira, Quiabra es una de las personas más preparadas en el Perú para manejar el tema de inseguridad. Es un hombre preparado, es un hombre estudioso del tema, comprometido, y tenemos bien claro y especificado cómo está la nomenclatura de la inseguridad. Sabemos lo que significa las bandas internacionales, sabemos lo que significa las bandas delincuenciales y la delincuencia común. Aparte de eso, manejar las responsabilidades desde las comisarías, para involucrar también a la sociedad civil, y lo más importante es que tenemos el mapa de acción en el sentido de que la seguridad de Lima no es la misma seguridad de Trujillo. O sea que cada planteamiento de seguridad regional, zonal, tiene que tener sus propias características. Son realidades distintas, ¿no? Así es. Y entonces, nuestro líder lo tiene claro. Sabe cómo manejar el tema de la seguridad, y estén seguros que con su voto nosotros vamos a lograr esa seguridad que nosotros necesitamos para vivir tranquilos. Ahora, cuando hablamos de inseguridad, siempre hablamos de los casos que ocurren en Trujillo, ¿no? En Lima, en el Callao. ¿Cómo está el tema en Ancash? Mira, el tema en Ancash, particularmente el tema de la costa, es un tema muy afectado por la inseguridad. También tenemos inseguridad en la parte de la sierra, pero como te vuelvo a repetir, esta característica nos perfila para hacer un trabajo zonal, un trabajo de acción, donde tenga, como te vuelvo a repetir, tenga que estar involucrado no solamente las comisarías, sino también la sociedad civil. Es importante que la sociedad civil tratemos de motivarla a que pueda conectarse con el quehacer político, porque esta conexión nos va a dar las bases de lo que nosotros tenemos que llamar posteriormente la institucionalidad del país. La institucionalidad del país no solamente está dada porque nosotros tenemos que saber reclamar cuáles son las posiciones y los comportamientos de las diferentes organizaciones políticas. Entonces, si nosotros como pueblo, como votantes, no sabemos cómo reclamar, ¿cómo le decimos cuáles son las responsabilidades de tal ministerio, de tal entidad? Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un tema de conciliación del Estado que se ha olvidado de la parte de la instrucción, y ver la manera, a través de reformas en el Congreso, eso también lo tengo estudiado, ver la manera de que las currículas, ya de las currículas escolares, tengan que tener una implicancia, una influencia sobre nuestra gobernabilidad, sobre nuestra línea económica. También estamos trabajando y mucho con Barzola, que es un deportista internacional de talla mundial, que queremos trabajar para darle también una orientación en artes marciales, que se amplíe también la educación física, porque mientras nosotros tengamos más tiempo a nuestros jóvenes en el colegio, los vamos a atender con mayores conocimientos. No los podemos dejar libre a las 3, 4 de la tarde a que se vaya, porque si no hay una buena identidad, no hay una buena formación, no hay un buen medio influente en el joven, las tentaciones están ahí en la sociedad. Claro, ahora,
En estas elecciones vamos a elegir presidente, diputados, senadores, además de Parlamento andino. Dada la cantidad de partidos que tenemos, la segunda votación va a ser bastante amplia, Terrible. ¿no? Terrible. ¿Usted cree que en estas elecciones van a ser mucho más complicadas que otras para el propio elector? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No quiero hacer una suerte coloquial, pero imagínate que no sea así, ¿eh? Porque ya estoy hablando de que la gente tiene que tener un voto consensuado, un voto informado. Pero imagínate el fulano que va a la finca a escoger sus 5 números. Ya para él es difícil escoger sus 5 números. Entonces, hoy, le vuelvo a repetir, más que nunca, necesitamos un voto informado. Sé que va a ser difícil, tenemos que saber por quién votar. Si no nos informamos, vamos a tener el riesgo de repetir no esta ausencia política, sino en crecimiento. Y tenemos que entender que estas deficiencias, esta falta de comunicación que hay de nuestro sistema político con nuestras necesidades, nosotros las creamos. Somos nosotros los que tenemos el poder en nuestras manos de cambiar el país. No vendamos nuestro voto por 1 kilo de arroz, por 1 kilo de azúcar, por un atún. No, que no jueguen con nuestra necesidad. Hay bandas delincuenciales instaladas en el sistema político y que viven de él hace mucho tiempo. Necesitamos votar en forma concienzuda. Por favor, informémonos, es muy importante. Esta invocación que hace usted al elector de que se informe, eso también habla de cultura electoral, ¿no? ¿Tenemos en el país esta cultura electoral de informarnos o básicamente nos basamos, nos centramos en lo que podamos ver en medios de comunicación? Carlos, si no la tenemos que promover. O sea, no esperemos tenerla, ¿no? Porque si estamos en ese circuito, ¿quién viene primero? ¿El huevo, no? ¿El huevo o la gallina? Si no la tenemos que tomar conciencia de que debemos de tenerla y debemos de exigirla, debemos de prepararnos. Hoy nuestros jóvenes manejan esta modernidad que los lleva a manejar caudales de información y que yo creo que con la experiencia de nosotros lo podemos guiar, lo podemos encauzar bien. Por eso es que creo que estas elecciones, si bien es cierto son importantes, si bien es cierto se necesita información, pero también tenemos que ser conscientes que tenemos la información a la mano. Es tedioso, la célula es inmensa, pero no se olviden, nos van a encontrar un puesto antes que el último. El mapa, el general Quiabra, y por la región Ancash, marquen el número 3, no los voy a defraudar. Bien, para entrar en la recta final de la entrevista, ¿cree usted que el joven, el elector joven, se va a involucrar en estas elecciones? Digamos, no solamente me refiero a ir a votar para evitar la multa, pero se va a involucrar en buscar un cambio, una mejora en el país. Creo que los jóvenes están más auspiciados que antes. Nosotros, en mi época, no sé si es la tuya, pero en mi época de juventud, teníamos un poquito más de problemática para que los conocimientos lleguen a nosotros. Yo le hago una invocación a los jóvenes para esa motivación, para ese compromiso. Siempre en todas las batallas electorales que ha tenido el país históricamente, la juventud ha representado un papel muy importante. Es más, dependemos de ustedes. Ustedes son los mayores, los jóvenes. Piensen en su porvenir, piensen en su bienestar. En la elección del candidato que ustedes informen está el triunfo. Por eso yo les hago una invocación, por favor, infórmense, tienen todas las herramientas para hacerlo. Le va a ser un poquito más fácil que la de nosotros cuando éramos jóvenes. Claro, ahí está la responsabilidad del elector, ¿no? No estamos yendo a votar por un comité o una junta, estamos yendo a votar por quienes van a llevar las riendas de nuestro país 5 años. Próximos Imagínate, 5 Carlos, años, son no es cualquier 5 cosa. años, son 5 años. Son 5 años que ya, según la tecnología, es una generación. Entonces, que los jóvenes, por favor,
Y nosotros todos no desperdiciemos la oportunidad de poder elegir al general Roberto Quiabra, que es un candidato a uno comprometido con su historia, ya lo ha cumplido, ya él ha dado toda la experiencia en las responsabilidades que ha tenido y que no nos va a fallar. Y lo respaldamos porque sabemos la ética y el honor que tiene de compromiso con el Perú. Bien, ha sido un gusto tenerle en estudios, bueno, y le deseamos éxitos en la campaña. Muchas gracias por la acogida, muchas gracias por la invitación, estoy a su servicio. No se olviden, marquen el mapa y por Ancash marquen el número 3, no lo vamos a defraudar, vamos avanzando. Bien, estuvo con nosotros Javier Vergaray, candidato a diputado por Ancash, por Alianza Unidad Nacional. Él va con el número 3. De esta manera llegamos al final de esta edición de la Noticia Electoral.